bien, esta mañana vamos a hablar o vamos a compartir sobre el llamado de Dios para nuestra vida. Primero de todo me gustaría decir que yo creo que hay dos tipos de llamados de parte del Señor. El primero de todo es el que nos hace a todos, que es el llamado a salir de las tinieblas y venir a su reino de luz. Es un llamado que en la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, pero lamentablemente es un llamado al que no todo el mundo dice que sí. Entonces vamos a leer, esta mañana vamos a usar mucho la Biblia, todo lo que vamos a hablar obviamente está en la Biblia, pero hoy vamos a leer muchos versículos. Vamos a leer primero en 1 Pedro, en el capítulo 2. Creo que todos sabemos que la Biblia dice que todos pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos. Todos quiere decir todos, sin excepción. Entonces, el primer llamado que el Señor nos hace es para salir de ese pecado, para levantarnos, para salvarnos, para santificarnos. Ese es el primer llamado al que vamos a ver. 1 Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primer llamado, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a Hechos, capítulo 26. Versículo 18. Y dice así, Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, este es el primer llamado. Y creo que los que estamos aquí, yo creería que todos, y si no, si alguno todavía no ha recibido o no ha aceptado este llamado, que lo pueda hacer. Este es el primer llamado, a ser salvos. Salir de las tinieblas al reino de la luz. En esta mañana yo les voy a invitar a que veamos el llamado de Dios, no solamente desde este punto a ser salvos, sino después el llamado que Dios tiene o que Jesús tiene para cada uno de sus hijos, porque hemos sido llamados por Él. No hemos sido llamados solamente para ser salvos. Bueno, ya soy salvo. No, el deseo de la persona cuando es salva es, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para servir al Señor, para agradar al Señor, para involucrarme en su obra? Entonces vamos a ver también este segundo llamado, que es un llamado personal, que Dios tiene para cada uno de nosotros y que no es el mismo llamado el que tiene para mi esposo que el que tiene para mí. No es el mismo llamado que tiene para Pepi, que tiene para mí, ni el que tiene para Beto, ni para su esposo. Cada uno tenemos un llamado de parte del Señor. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver diferentes personajes de la Biblia que recibieron un llamado del Señor. Y lo que yo les quiero llevar a ver es cómo recibimos ese llamado y cómo respondemos o cómo podemos responder a ese llamado. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 9. Y vamos a ver el llamado del apóstol Pablo. A mí me encanta Pablo. A veces pienso que era muy duro, pero me gusta. Y en Pablo podemos ver los dos llamados de lo que yo estaba diciendo. El primer llamado, cuando el Señor lo llama a ser salvo, y el segundo llamado, cuando el Señor le da un ministerio. Es decir, tiene un propósito para salvar a Pablo.
Si nos remontamos a la historia, acuérdense que Pablo, cuando fue llamado por el Señor, cuando fue salvo, estaba persiguiendo a los cristianos y había ido a las sinagogas a pedir cartas para poder perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Y ahí iba Pablo, camino a Damasco, cuando se le aparece el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a ver en el capítulo 9, el versículo 1, cuando el Señor llama este primer llamado a Pablo, que todavía no era Pablo, sino que era Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, recordemos que a los cristianos se les llamaba los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, aquí está el llamado del Señor a Pablo para convertirse, ¿sí? Y fíjense, Pablo inmediatamente le dice que sí al Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es decir, ya le recibe al Señor como su Señor. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, creo que todos conocemos la historia. Pablo queda ciego, es llevado a Damasco y está un par de días así, creo que dice un par de días, y el Señor llama a Ananías, que era uno de sus profetas, y le dice: Ananías, tienes que ir a orar por Pablo. Ahora, por Saulo, era en ese momento. Saulo era famoso, y no por nada bueno. Saulo era famoso porque perseguía a los cristianos. Entonces, pobre Ananías: Señor, ¿qué me estás pidiendo, no? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Que vaya a orar por... Pero tú sabes, ¿no te estás equivocando, Señor? ¿Tú sabes quién es este al que me estás enviando? Entonces, ya sabemos que Ananías, bueno, obedeció la voz de Dios. Vamos a leerlo. Pero fíjense lo que les dice. Ya de entrada el Señor le revela a Ananías el propósito, el llamado que él tiene para la vida de Pablo. Vamos a leer el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Miren qué propósito clarísimo que marca el Señor para la vida de Pablo. Este me va a ser testigo, delante hasta de los reyes, de los gobernadores. Pero Señor, ¿qué me estás contando? Este que está persiguiendo, matando cristianos, ¿tú lo vas a usar? Sí. Fíjense que le dice: instrumento escogido me es este. Y en el versículo 16 le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que aquí le muestra algo más. Me va a servir, va a anunciar mi evangelio y va a padecer por mi nombre. Así que Ananías ya conocía, miren qué privilegiado, ya conocía el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo. ¿Cuál era el llamado para la vida de Pablo? El versículo 20 dice, bueno, ya sabemos, Ananías va, ora, le caen unas escamas de los ojos. Y Pablo inmediatamente, ¿qué es lo que nos dice el versículo 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, el primer ejemplo que vemos, Pablo es llamado, inmediatamente responde. No dudó, no estuvo ahí.
ay, pero al final, ¿será el Señor el que me llamó? ¿Será realmente que el Señor quiere esto? No, respondió inmediatamente. Claro, obviamente que los que le escuchaban estaban confundidos, pero como si hace 2 días perseguía a los cristianos y ahora está diciendo que Jesús es el Cristo. ¿Qué le está pasando a este hombre, no? Esa es una transformación inmediata y una persona que inmediatamente obedece al Señor, porque el Señor nos llama y podemos obedecer inmediatamente o no, que es lo que vamos a ver también. Así que él obedece inmediatamente y cumple el propósito para el que fue llamados. Conocemos la historia de Pablo. Pablo predicó a tiempo, a destiempo, y fue el apóstol de los gentiles. Es decir, no predicó solamente en las sinagogas para los judíos, sino que fue el que Dios usó en medio de los gentiles. Y estuvo delante de gobernadores, y estuvo delante de reyes, y también padeció por el nombre de Cristo. Dios cumplió el propósito para el cual había llamado a Pablo. Qué tremendo, ¿no? Una persona que dijo sí al Señor, le aceptó y dijo sí al llamado que el Señor tenía para su vida. Ahora, ¿para qué Dios llamó a Pablo? ¿Para qué Jesús llamó a Pablo? Sí, para que le sirviera, para que hiciera conocer la palabra. Pero el llamado que Pablo tuvo y el que tenemos cada uno de nosotros, por sobre todas las cosas, es para dar la gloria a Dios. Por eso Dios llamó a un Saulo que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Para qué? La gente viera que ese cambio no lo producía cualquiera, solamente lo podía producir el Señor. Y dice clarísimamente en Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 7, yo se lo leo que es muy cortito, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es decir, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos creó? ¿Cuál es el propósito? Por encima de todo, darle la gloria a Él. Por eso el Señor dice que escogió lo vil del mundo, lo que no sirve. ¿Para qué? Para que la gloria sea solamente suya. ¿Por qué elige vasos de barro? Para que la gloria sea solamente suya. Para que el vaso no se jacte, sino que se dé cuenta de que sin lo que hay adentro no sirve para nada. Y una cosa es que no debemos tener miedo cuando Dios nos llama, no debemos, claro, porque normalmente cuando el Señor nos llama, cuando Él nos dice que tiene un propósito con nosotros, nos miramos a nosotros mismos. Con esto tan insignificante, ¿qué vas a hacer, Señor? Por eso el Señor te llama, por eso el Señor te llama, así como eres. ¿Por qué? Porque Él va a ser el que te va a capacitar, Él va a ser el que te va a dar todo lo necesario para cumplir el propósito para el cual Él te ha llamado. Vamos a leer en 2 Corintios 3, versículo 5, para que veamos que es verdad que el Señor nos dice que Él nos capacita. Y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Clarísimo. No somos competentes, pero la competencia viene de parte de Dios. Así que podemos estar tranquilos, relajados, que si el Señor nos ha llamado, si el Señor tiene un propósito con nuestra vida y nosotros nos entregamos a ese propósito en sus manos, Él nos va a capacitar para hacerlo. Y todo para la gloria de su nombre, y no creamos que nada es mérito nuestro. Ahora, ¿cómo nos llama el Señor? A mí muchas veces me han preguntado, pero ¿cómo sabes que el Señor tiene un propósito para tu vida? ¿O cómo conociste el propósito del Señor para tu vida? Bueno, es que el Señor llama de diferentes maneras. A veces usa una enfermedad, a veces usa una prueba, a veces al revés, una alegría.
cuando leemos la palabra en casa, cuando estamos orando, el Señor te puede llamar de diferentes maneras. Y también hay diferentes maneras que uno le puede pedir al Señor que confirme esa palabra. A veces estamos orando por algo, no sé si les ha pasado, pero a veces oramos por algo y viene alguien y nos dice, alguien que no sabe nada de lo que estamos orando, y viene y nos dice, imagínense un ejemplo, Esteban está orando, no sabe si tiene que ir a su país, si no tiene que ir, y viene alguien y dice, Esteban, ¿sabes que soñé que te fuiste a tu país? Y hasta Esteban en su corazón sabe que el Señor por medio de esa palabra le está hablando. O alguien dice, ¿sabes que soñé que te querías ir a tu país, pero que no te tenías que...? Él sabe que el Señor le está hablando. El Señor habla a través de quien sea y como sea. Si en la Biblia dice que usó una burra, imagínense. Si no, puede usarnos a nosotros también, ¿no? Muy bien. Y como dije antes, cuando hay un llamado de parte del Señor, cada uno podemos responder de manera diferente. Todos somos diferentes, ¿o no? Si no, el mundo sería muy aburrido, ¿no? Inclusive en un matrimonio, mi marido y yo somos tan diferentes los dos, tan diferentes. Y entonces seguramente el Señor a él le habla de una manera que a mí no me habla. A mí seguramente me tiene que hablar más duro porque yo soy más cabezona. Pero bueno, somos diferentes, el Señor nos habla de manera diferente y cuando nos llama, también nos llama de manera diferente. Aquí vemos a Pablo, lo llamó, iba camino de perseguir a la iglesia y el Señor lo tira por el suelo. No dice que se cayó del caballo, porque muchos piensan que se cayó del caballo, aquí no habla de ningún caballo. Quizás sí que estaba en el caballo, no lo sé, pero lo tiró al suelo y le dijo, me tienes que servir. Y Pablo dijo, amén, y le sirvió. Vamos a ver otro personaje. A mí esta historia de la que vamos a hablar ahora me encantaba cuando era pequeña. ¿Sí? Y es cuando el Señor llama a Samuel. Vamos a buscar en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 3. Todos conocemos la historia. Samuel fue un hijo muy deseado por Ana, su mamá. Ana lloró amargamente delante del Señor pidiendo ese hijo y le prometió que cuando lo tuviera lo entregaría. Y así fue, Ana lo llevó al templo donde Samuel estaba sirviendo a Dios. Y acuérdense que en el templo estaban él y el sacerdote Elí. Elí era el sacerdote que estaba en ese tiempo. Y tristemente, fíjense que en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué triste, ¿no? La palabra de Dios escaseaba. Todos sabemos la historia. Elí era el sacerdote, pero sus hijos estaban en cualquier cosa. Ni siquiera Elí había podido transmitirle a sus hijos lo que era el servicio del sacerdocio, sino que ellos pecaban inclusive en la puerta del templo. La palabra de Dios escaseaba. Y ahí está el joven Samuel. Era pequeño, era muy joven. Y dice que Samuel dormía en el templo. Y vamos a ver qué pasó. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz, o no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y sabemos que Dios habló y reveló cosas a Samuel. Otro llamado, el llamado a Samuel, un joven, un adolescente, un niño, que aún no había conocido la voz de Dios. Ahora fíjense, 4 veces lo llamó. 4 veces. ¿Sí? Hasta que Elí le dijo: si vuelves a escuchar la voz, di tal cosa. Es decir, Samuel no le conocía todavía. Eso nos puede pasar a nosotros, que el Señor nos esté hablando y no entendamos que es la voz de Dios. Entonces es algo que los creyentes tenemos que aprender, a distinguir la voz de Dios de otras voces. Porque así como Dios nos habla, sabemos que hay otro que también nos habla. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir cuál es la voz de Dios. Porque el llamado o el propósito que Dios tiene para nuestra vida no siempre es el que nosotros queremos. Ah, Señor, a mí llámame para cantar porque como yo canto bien y... No, y el Señor a lo mejor te llama para salir a las calles a predicar. Ah, no, pero es que yo, Señor, no quiero ese ministerio, yo quiero... Bueno, Dios sabe para qué nos ha llamado a cada uno. Y por eso somos un cuerpo que funcionamos todos juntos, porque cada uno tenemos un don, un llamado, un propósito, un ministerio que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Ahora, Dios nos da la libertad a decir que sí o a decir que no. Samuel escuchó una vez, pensó que era Elí, fue a verle. ¿Qué quieres? Escuchó otra vez. Se levantó otra vez. ¿Qué quieres? Yo no sé si hacía frío o hacía calor, pero cuando uno está en la cama y que te llamen y levantarte otra vez, podría haber dicho: bueno, ya mañana me dirá lo que quiere, ¿no? Que a mí me deje tranquilo, que ya estoy durmiendo. Todos sabemos cómo son los adolescentes. Podría haber dicho: yo ya... No, se levantó 3 veces para ir a la cama de Elí y preguntarle qué quería. Es decir, él quería responder a ese llamado que estaba viniendo a su vida. Por eso Dios después le vuelve a llamar y le vuelve a llamar hasta que Samuel responde. No fue como Pablo. Pablo enseguida dijo: ¿qué quieres, Señor? Samuel todavía no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero todos sabemos que aprendió y que Samuel fue uno de los mayores profetas que tuvo el pueblo de Israel. Y lo sabemos porque dice en el versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y miren, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Para qué había sido llamado Samuel? Para traer la palabra de Dios que en ese tiempo escaseaba. Y Samuel fue uno de los jueces que tuvo Israel. Juzgó. Y lo dice en... No lo busque porque es muy cortito. En 1 Samuel 7:15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Para qué había sido llamado? Para profetizar, para traer la palabra del Señor y para juzgar a Israel. Cumplió el propósito para el cual había sido creado. Y estoy segura que en todo momento Samuel dio la gloria a Dios. Muy bien, el tercer llamado que vamos a ver esta mañana. Esta historia también me gusta mucho. Bueno, es que a mí me gustan las historias de la Biblia mucho.
Y es el llamado cuando Dios llama a Moisés. ¿Sí? Bueno, también todos conocemos la historia de Moisés. Moisés nace en medio de un caos, destinado a morir, solo por haber nacido varón. Sabemos que el faraón había decretado que todos los bebés varones murieran. Sin embargo, él fue guardado, protegido, fue criado en el palacio como un príncipe de Israel, de egipcio. Fue criado en medio de toda la riqueza del palacio, porque era considerado hijo de la hija de Faraón. Es decir, era como el nieto de Faraón. Así que él fue criado como un príncipe. Lo tenía todo en el palacio. Tenía riquezas, tenía cultura, bueno, tenía todo. Sin embargo, había un llamado de parte de Dios. Él no lo sabía todavía, pero su vida había estado guardada con un propósito. También sabemos la historia que Moisés se levanta como el gran libertador, él solito, y mata a un egipcio que estaba castigando a un israelita. Como sabe que de esto se enteran, tiene que huir. Tiene que huir de Egipto. Y ahí está Moisés, muy tranquilo en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. Tranquilito, seguramente ya se había olvidado del palacio y de todas las responsabilidades que tendría como un príncipe de los egipcios. Y ahí estaba, cuidando las ovejas de su suegro, en medio del desierto. ¿Y qué pasó? Dios le llama. Vamos a buscarlo. En Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Él se acerca. ¿Qué pasa aquí? Que esta zarza arde y no se quema. Y cuando se acerca, después de que Dios le dice que quite el calzado de sus pies, el Señor le habla y le dice en el versículo 9 y 10: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Propósito para tu vida, Moisés. Con este propósito quedaste vivo. En medio de tanta muerte, de tantos varones que murieron, tú quedaste vivo para esto. Para ir a liberar a mi pueblo. Ahí está Moisés. Ya vimos Saulo, que respondió inmediatamente, Samuel, que tuvo que aprender a escuchar a Dios, y aquí está Moisés. Y escucha el llamado de Dios. Pero madre mía, qué de excusas que puso Moisés. Es increíble, increíble. Vamos a verlo. Él primero sabía que era Dios que le estaba hablando, Cuando escuchó, él sabía que era Dios que le hablaba. Así que no era como Samuel, que no tenía idea quién le estaba hablando. Él sabía quién le estaba hablando. Suerte que Dios tiene respuesta para todo. Para todas nuestras excusas, Dios tiene una respuesta. También estoy segura de que el anhelo de Moisés era agradar a Dios. Estoy segura de eso. Y si nosotros como él tenemos ese anhelo, al final vamos a rendirnos a lo que es la voluntad de Dios. Primera excusa, en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora le digo al Señor: ¿quién soy yo? Va a decir: tienes razón, Moisés, no eres nadie, voy a buscarme a otro. Y el Señor le responde en el versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ya está, Moisés, ¿qué más quieres? Voy contigo. Otra excusa más. Versículo 13.
Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? A ver, ¿qué pienso? ¿Qué le puedo decir al Señor para que no me mande al final, no? ¿Y qué le digo? Ahora me aparezco ahí yo, y les digo: mira, me manda. Y entonces el Señor le responde. Y respondiendo Dios a Moisés, versículo 14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Pero no se terminaron las excusas. Una más. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échale en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y aparte de esta prueba, Dios le da otras pruebas, la de la lepra, la mano que metía y salía leprosa y después salía. Es decir, Dios le estaba diciendo: Moisés, vamos, que te estoy llamando. Pero nada, otra más de Moisés. En el versículo 10 le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya es que rizaba el rizo, ¿no? ¿Ahora qué? Y entonces Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, Dios le está diciendo: Moisés, tranquilo, yo voy contigo, yo voy a poner las palabras en tu boca, yo te seré por boca. No tuvo suficiente. Otra excusa más. Ay, Señor, dijo, te ruego que, en el versículo 13, te ruego por medio del que debes enviar. Y al final Moisés consigue enfadar a Dios. Claro, ya eran 5 excusas que le había puesto. Y Dios le responde en el versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Bueno, todos también conocemos el final de la historia. Moisés acepta el llamado y junto con Aarón se acercan a Faraón y pasa todo lo que pasa hasta que al final Moisés, por la mano de Dios, libera al pueblo de Israel. Al final, después de tanta excusa y después de tanta vuelta, aceptó el llamado del Señor. No solamente lo aceptó, sino que cumplió el propósito para el cual había quedado vivo. Parecía que no había entendido que por algún motivo el Señor lo había salvado. Y por último, vamos a ver el llamado que Dios hace a uno de los jueces de Israel, que fue Gedeón. ¿Sí? Vamos a leer en Jueces, en el capítulo 6, el versículo 12. Vamos a recordar un poco el contexto. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, tenían problemas con los madianitas, que si los estaban persiguiendo, que si no les daban libertad. Bueno, tenían muchos problemas y muchos de los israelitas tenían que hacer cosas a escondidas. ¿Sí?
El capítulo 6 de Jueces, el versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense en medio de todo lo que estaban viviendo, de todo el temor que había en medio del pueblo. El ángel aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Claro, Gedeón no tenía en cuenta todo que era el pueblo el que se había separado de Dios y no que Dios había desamparado al pueblo. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, Gedeón duda también. Y le dice en el versículo 15: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Por qué? Porque se está mirando a él mismo, no está mirando a quien le está llamando. Versículo 16, Dios le promete estar con él, le dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vaya promesa, ¿eh? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Pero a pesar de esta promesa, y es lo que yo decía antes, a veces necesitamos una confirmación de lo que estamos escuchando en la palabra de Dios. Él le pide, le dice al ángel que está ahí, le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Bueno, si seguimos viendo la historia, el varón se queda esperándole y después él viene con la comida, viene cargando la comida y él pone la comida delante del varón, que la hace tiene un báculo en la mano y hace aparecer fuego y consumir esa comida que Gedeón había traído y desaparece. Entonces Gedeón entiende que era Dios el que le había hablado. Y fíjense que le había prometido que iba a estar con él. Pero así todo, sabiendo que era Dios el que le había hablado, dice: no te enfades, Señor, pero te voy a pedir una prueba. Versículo 36. Entre medio, el Señor le había dicho que tenía que destruir el altar que había en la casa de su padre. Fíjense, el Señor nos ha desamparado y tenían en la casa un altar de Baal y una imagen de Acera, que eran dioses ajenos. Entonces él los tuvo que destruir. Lo quisieron matar por eso. Pero al final, fíjense que la liberación vino por mano de Gedeón. Vamos a leer el versículo 36. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero no se conformó. Y le dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, no te enfades, Señor. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y todos sabemos la historia, que al final iba con un gran ejército, pero el Señor le dijo: no vas a ir con todo este ejército, porque si no vais a pensar que la victoria es vuestra y vais a creer que la gloria es vuestra, así que solamente vas a ir con los que vayan. Los llevó las aguas y los que lamieron las aguas fueron 300 hombres, que fue con los cuales el Señor trajo la libertad a su pueblo. Y supieron que la libertad venía de parte de Dios.
Es decir, Gedeón también cumplió el propósito de Dios para su vida. Y antes de terminar, porque claro, todo esto son historias, ¿y nosotros qué? Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿sí? Muy cortito. Todo padre que ama tiene planes para su hijo. Muchas veces, antes de que el niño nazca, los padres ya imaginan lo que será cuando crezca. He visto algunos amigos que compran la camisa del equipo de fútbol que esperan que sus hijos gusten cuando sean adultos. Aunque es natural y aconsejable que los hijos tengan sus propios sueños para el futuro, es inevitable que los padres también tengan sueños para ellos. En el primer capítulo del libro de Jeremías, Dios presenta como un padre soñador. A partir del versículo 4 leemos: La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta por las naciones. Saben, usted puede y debe de hacer planes para su vida. Pero nunca se olvide que Dios también tiene sueños para usted. Como un padre amoroso, Él creó planes para su vida antes de usted nacer. Sin embargo, ni todos aceptan su misión. Jeremías resistió. Y en el versículo 6, él declaró: Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Disculparse de esa forma podía servir para otras personas, menos para Dios. En los versículos siguientes, Dios muestra que cuando llama a una persona para una misión, Él también la capacita. Pero el Señor me dijo: No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. A partir del capítulo inicial del libro de Jeremías, dos verdades pueden ser destacadas. Primera, es que Dios tiene un plan bien específico para tu vida. Él tiene una misión para usted realizar en este mundo. Segundo, es que Dios provee los medios para que usted cumpla su misión. Al final, como alguien bien afirmó, Dios no llama a los capacitados, sino capacita los escogidos. Gracias. Aquí está, los que nos toca a nosotros. Dice, es verdad, cuando vamos a tener un hijo, nosotros ya planeamos cosas, ya pensamos cosas. Por eso hay padres que son médicos y piensan que sus hijos van a ser médicos y después resulta que les sale que el hijo es barrendero, yo qué sé, ¿no? Porque dice, tenemos sueños para nuestros hijos, pero también nuestros hijos tienen sus propios sueños. De la misma manera nosotros tenemos sueños, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros como creyentes sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Todos tenemos un llamado, todos. Y es cuestión personal encontrar ese llamado. Yo no puedo saber el llamado que Dios tiene para Lourdes, no puedo saber el llamado que Dios tiene para Carmen, pero sí sé el llamado o el propósito que Dios tiene con mi vida. Y soy yo la que tengo que buscar ese propósito. Y cada uno podemos responder de diferentes maneras, ¿sí? Y cuando aceptamos al Señor y el Señor dice que tiene un llamado para nuestras vidas, hay algunos que inmediatamente responden a su llamado, como hizo Pablo. Hay otros que todavía tienen dudas y tienen que aprender. ¿De quién es este que me está hablando? Como Samuel. Hay otros que ponemos muchas excusas. Sí, pero, como Moisés. Y si no, como Gedeón, que estaba ahí, pero necesito confirmación. Sea como sea, tenemos que responder al llamado de Dios, porque la otra opción es decir no. Porque Dios nos ha dado libertad, de decir sí o de decir no. Ahora, debemos saber que Dios es el que llama.
Él nos conoce desde antes de que fuéramos formados, lo escuchamos en el vídeo. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía para qué nos traía a este mundo. Jeremías 1:5 dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 2. No importa nuestra preparación, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Él nos capacita y nos da los medios para cumplir ese propósito. Ahora bien, tenemos que estar seguros que es el propósito de Dios y no el nuestro. O que nuestro propósito está de acuerdo con el propósito de Dios. Y tercero, no importa la oposición ni tampoco nuestra resistencia. Al final, a su tiempo, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y para acabar me quedo con la frase que dijo el hermano en el vídeo. Dios no llama a los capacitados, pero sí capacita a los llamados. Que el Señor les bendiga.